doctora Silvina Manrique, pertenezco al Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional, dependiente de la Universidad Nacional de Salta y el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina. Tengo el placer de darles la bienvenida a este ciclo de webinarios 2019 titulado ¿Qué se hace en Iberoamérica en temas de biomasa y bioenergía? Este ciclo de charlas técnicas breves forma parte de una de las actividades de Revivir, que es nuestra red iberoamericana de tecnologías de biomasa y bioenergía rural, que ha sido creada y es financiada dentro del programa CITE. Es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Revivir está conformada por 15 grupos de universidades, centros de investigación, entidades de la administración pública y empresas pertenecientes a 9 países de Iberoamérica, que sincronizan esfuerzos para la innovación científica y el desarrollo tecnológico como base para la promoción de sistemas bioenergéticos integralmente más sustentables a nivel territorial. En esta oportunidad contaremos con la participación de uno de nuestros nodos en Chile, el Centro de Estudio de los Recursos Energéticos, el CERE, de la Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. El CERE se crea con el fin de generar en la región un referente de conocimiento de las potencialidades energéticas, interviniendo profesionales de los departamentos de Ingeniería Química, Mecánica y Eléctrica de la Facultad de Ingeniería y la vinculación con profesionales de otras instituciones nacionales e internacionales. Desde el año 2012 se incorpora la línea de trabajo asociada a la obtención de bioenergía a través de transformaciones bioquímicas y termoquímicas, como así se han desarrollado iniciativas tendientes a evaluar la factibilidad de producción y uso de biocombustibles a partir de diferentes fuentes, principalmente de residuos de la industria regional, para ser utilizados en zonas remotas con presencia de las empresas interesadas. El CERE enfoca su trabajo en las siguientes líneas: transformaciones termoquímicas de la biomasa, producción de biocombustibles para economía circular, eficiencia energética, evaluación del potencial energético y desarrollo de proyectos de energías renovables a pequeña escala. La disertación del día de hoy estará a cargo del profesor Humberto Vidal Gutiérrez, quien es ingeniero civil en mecánica y magíster y doctor en ingeniería mecánica. Es docente, investigador y consultor, dirige y participa en numerosos proyectos, es director del CERE en la Universidad de Magallanes y, entre otros de sus logros, es miembro del Comité Consultivo del Ministerio de Energía para el proyecto Energía 2050. El tema sobre el cual disertará el doctor Vidal Gutiérrez es instalación y operación de un gasificador de biomasa de pequeña escala en el sur de Chile. Le agradecemos a nuestro panelista por la gentileza de compartir esta presentación con nosotros en representación del Grupo CERE. Asimismo, también queremos agradecer a la Fundación Futuro Latinoamericano, con sede en Ecuador, quien nos ha facilitado generosamente la plataforma tecnológica para esta transmisión virtual. Vamos a dar comienzo a la exposición y al finalizar la misma se dará un breve tiempo de preguntas. Les agradecemos a todos por su interés y esperamos que disfruten de este espacio de intercambio. Adelante, profesor, por favor. Un saludo cariñoso desde aquí, desde el extremo sur de Chile, en mi nombre y en el nombre del centro que dirijo. Saludos a todos los integrantes de la red Revivir. Encantado de estar con ustedes y poder compartir una experiencia que tuvimos hace 2 años atrás con la instalación y operación de un gasificador de biomasa de pequeña escala en esta región, dando algunos antecedentes generales de lo que fue esta experiencia, para posteriormente mostrar el funcionamiento, el proceso de armado e instalación del mismo, su puesta en marcha, los ensayos que se hicieron y algunos resultados que conseguimos obtener en esa oportunidad. Este proyecto, como les comentaba, se desarrolló entre los años 2014 y 2016, financiado por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, y tenía como objetivo principal encontrar al sector empresarial de empresas que se dedicaban a la madera, el sector energético de gobierno, el sector de agricultura. Tuvimos como participantes también al CIEMAT de España, juntos para conseguir el objetivo general, que era implementar, según requerimientos locales, la mejor tecnología de gasificación de biomasa para generación de energía eléctrica, formando capacidades necesarias para su instalación, operación y mantención en pequeñas comunidades aisladas.
Un poco de contexto para que se ubiquen en la región en la cual nos encontramos. Estamos en el extremo sur de Chile. Somos una región muy desmembrada geográficamente, por lo cual tenemos muchas localidades dispersas en una gran cantidad de territorio, y estos poblados están fuera de toda posibilidad de red eléctrica, y la extensión de la misma se hace inviable por razones económicas. Por lo tanto, siempre estamos buscando soluciones para poder tener electricidad en zonas remotas de nuestro país y sobre todo en nuestra región. En cuanto a las especies de árboles que tenemos nativos en nuestra región, tenemos tres especies, que es la lenga, el coigüe de Magallanes y siempreverde, siendo la especie que se encuentra en mayor cantidad en nuestra región la lenga, que fue el objetivo de estudio de poder mostrar si tenía un atractivo energético para ser utilizada para producción de electricidad. En la región hay una empresa, una industria maderera bastante bien desarrollada. Sin embargo, cuando comenzamos a ver los procesos de extracción y de producción, vemos que solamente un 50% del árbol es aprovechado y todo el resto queda en forma de residuos, tanto en el lugar de explotación como en el lugar de producción. Por lo tanto, había que encontrar una solución para estos empresarios, para aprovechar esos residuos, aprovechar, digo, energéticamente estos residuos, y poder encontrar también una solución energética para estas comunidades rurales. Se comenzó buscando en la literatura gasificadores de pequeña escala, y contactándose con proveedores para poder elegir, de acuerdo a nuestras necesidades, el mejor gasificador de pequeña escala. Estuvimos viendo, tomamos contacto también con Ancur, que son tecnologías que tienen alguna experiencia en nuestro país, y finalmente nos quedamos con la tecnología ofrecida por All Power Labs, que es una compañía que ofrece gasificadores bastante compactos, de pequeña escala. Ahora, sin embargo, están creciendo en potencia, dado el éxito que ha tenido su tecnología, y por lo tanto en esa época fue nuestra opción para poder experimentar con este gasificador. Cuando uno observa las características técnicas de este gasificador, las principales ventajas son el tratamiento, la gasificación de biomasa, con una flexibilidad bastante interesante en cuanto a tipos de biomasa, siempre produciendo electricidad y calor como los dos agentes principales, y aceptando biomasas con un porcentaje de humedad hasta un 30%, lo cual es bastante interesante para aplicaciones rurales. Voy a continuación a describirles en forma breve cuáles son las partes principales de este gasificador, y sus características más importantes. En la información del marketing inicial de este gasificador, decía que gasificando 1 kilo de biomasa podíamos obtener 2 metros cúbicos de gas de síntesis. Y nuestro interés, por supuesto, estaba en ver cómo se comportaba este gasificador con nuestra madera nativa, con los desechos de nuestra madera nativa. Ahí aparecen las partes principales de este gasificador, que obviamente no llega de esta forma, sino que hay que armarlo, como lo voy a mencionar un poco más adelante, pero viene montado de tal manera de facilitar al máximo posible la operación del usuario. A continuación voy a mencionar algunos aspectos básicos de gasificación. Mi pretensión no es hacer una clase de gasificación, sino que relacionar estos aspectos fundamentales con la tecnología que se escogió para poder experimentar en este proyecto. Primero, es muy importante el formato en el cual vamos a trabajar la biomasa. En nuestro caso, trabajamos con astillas de lenga, que era la forma en la cual nos venía directamente desde la empresa. Sin embargo, a veces recibimos tamaños un poco más grandes que los que estaban permitidos en el gasificador, por lo tanto hubo que hacerle un tratamiento previo. Como les había comentado, la tecnología que se elige es un gasificador de lecho fijo, flujo paralelo tipo invert, downdraft, y que actúa como
con aire como agente gasificador. Y en la parte motriz tenemos que este gasificador tiene acoplado un motor de gas de combustión interna y un generador eléctrico que vamos a mostrar un poco más adelante. Lo primero que tuvimos que hacer es investigar, por supuesto, qué es lo que estábamos quemando, para lo cual se hizo un análisis, una caracterización de la lenga, cuyo nombre científico es Nothofagus pumilio, y gracias a la cooperación de España a través del CIEMAT y del CENER pudimos tener análisis muy interesantes y poder tener varias fuentes para poder obtener las características de esta madera. Posteriormente nos metimos de lleno a entender el proceso que iba a ocurrir, ¿cierto?, para convertir esta madera en una combustión controlada en un gas de síntesis rico en monóxido de carbono para poder convertirlo en un gas que fuese adecuado para un motor de combustión interna y finalmente generar electricidad. Nuevamente recuerdo que la tecnología escogida, que fue un gasificador downdraft, básicamente es por su facilidad de manejo, seguridad, es un gasificador que trabaja en vacío, y también por la baja cantidad de alquitranes que producen y la limpieza del gas que genera. Dentro de los aspectos básicos de gasificación menciono lo que todos conocemos, ¿cierto? El proceso de secado, pirólisis, combustión y el proceso de reducción. Exactamente son estos mismos procesos los cuales van a estar presentes en el gasificador que ensayamos. Este gasificador parte por almacenar la materia prima en una tolva, en la cual la biomasa desciende por gravedad hacia una cubeta de secado que ustedes pueden observar ahí en la imagen a la derecha. Esta cubeta tiene una particularidad de tener una pared doble por la cual circulan gases que son generados en el reactor, y esto ayuda, por supuesto, a trabajar con humedades de biomasa entre un 15 y un 30% sin ningún problema. Posteriormente pasamos a la zona de pirólisis que ocurre dentro del reactor de este gasificador, que se llama pirocoil en este tipo de gasificador, que también es otro intercambiador de calor que aprovecha los gases provenientes del motor de combustión interna con el objetivo de poder ayudar al proceso de pirólisis y la transformación térmica que va a ocurrir allí en el interior del reactor. Aquí vamos a tener, ¿cierto?, la liberación de los gases inflamables de alquitrán y la primera conversión de la madera en carbón vegetal. Posteriormente, en el proceso de combustión, vamos a ver cómo se produce el paso de este carbón vegetal y de estos gases de alquitrán a la zona que conocemos como la campana de reducción, que es donde se produce la mezcla con el aire exterior, que entra también precalentado gracias a un diseño bastante ingenioso del fabricante que también aprovecha el calor contenido en el gas que está siendo producido. Y finalmente llegamos a la zona de reducción, donde se produce el proceso más importante de la gasificación, que es justamente, dada la alta reactividad del carbono, los productos de la combustión que se generan, que son cierto el vapor de agua, es convertido en hidrógeno, el dióxido de carbono es convertido en monóxido de carbono, y algo de metano también se produce, generando este gas de síntesis que es nuestro producto principal, que en el camino, en todas estas fases que acabo de mencionar, fue siendo limpiado y su temperatura fue descendiendo porque entregó su calor a varios procesos, y además necesitábamos que alcanzara la temperatura adecuada para el ingreso al motor de combustión interna. Continúo explicando qué es lo que se produce en la siguiente etapa, cuando tenemos el gas de síntesis preparado para entrar al motor de combustión interna. Es un motor cubota de 3 cilindros, 900 centímetros cúbicos, que tiene acoplado a su eje un generador eléctrico marca Mecalte, cuya particularidad tiene
que produce una electricidad de muy buena calidad, lo cual también fue comprobado en terreno. Esas son imágenes de cómo nosotros recibimos el gasificador en nuestro laboratorio. Hay todo un proceso de armado que tuvimos que hacer. También, como lo había mencionado anteriormente, la preparación de las astillas, no solamente para ingresarlas en la tolva de almacenamiento, sino que también para construir el filtro principal del gas de síntesis, que es un filtro que el fabricante recomienda sea construido con las mismas astillas, con diferentes tamaños, desde más grueso hasta más fino, ¿cierto? Para poder contener ahí todas las impurezas y el particulado fino que pueda tener este gas de síntesis. Finalmente se concluyó con el armado de la instalación del gasificador y estábamos en ese momento ya muy prontos a tener las condiciones de comenzar a realizar los ensayos. Sin embargo, una experiencia que tenemos que compartir con ustedes es que el gasificador viene con muy poca instrumentación, solamente aquella que es necesaria para satisfacer las condiciones de operación del mismo. Por lo tanto, tuvimos que agregar termopares en algunos puntos, mediciones de presión para poder estimar algunos flujos, flujos de gas de síntesis y flujo de aire, y también un analizador de redes eléctricas para poder medir las variables de la electricidad que estábamos produciendo. Uno de los instrumentos muy importantes que utilizamos fue un analizador de gases, en este caso un Gasboard 3100P, que nos permitió conocer la composición del gas de síntesis que estábamos generando. Por supuesto, para poder posteriormente calcular el poder calorífico de ese gas de síntesis y poder comparar con otras especies y ver si realmente estábamos en presencia de un gas de síntesis de buena calidad. También se hizo toda una adaptación para poder colocarle cargas eléctricas en el laboratorio a este equipamiento. Esto se realizó en laboratorio y llegamos a un tamaño de 7 kilowatts de potencia entre calefactores de resistencia eléctrica e iluminación para someter a este gasificador a diferentes escenarios de carga. En la imagen se muestra el gasificador en las pruebas iniciales, en las cuales se comportó bastante bien, y una de las pruebas que teníamos que realizar primero era la prueba de eh, autonomía, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo este gasificador puede estar funcionando sin necesidad de tolva de alimentación? Hicimos esa prueba en laboratorio y nos dio una autonomía de 6 horas funcionando con una carga de 4 kilowatts, lo cual para una comunidad rural es bastante interesante. En la siguiente lámina se muestran algunos resultados en cuanto a la composición del gas de síntesis que se obtuvo. Pueden ustedes ver ahí que es un gas bastante rico en monóxido de carbono y con un porcentaje interesante de hidrógeno, lo cual hace que efectivamente estemos ante la presencia de un gas de síntesis bastante atractivo energéticamente. El poder calorífico calculado fue de 6,6 megajoules por metro cúbico, lo cual nos dejó bastante contentos cuando comparamos después ese valor con algunos otros de la literatura. En el cuadro se ven algunas comparaciones con trabajos anteriores, y lo cual sitúa, como mencioné anteriormente, a la lenga como una especie bastante interesante para aprovechar sus residuos energéticamente. Después de haber estado en laboratorio durante una gran cantidad de ensayos, faltaba hacer la prueba más importante, que era trasladar el gasificador a un sector rural de nuestra ciudad, aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad, en una estación en pleno invierno y con objetivo de poder ensayar este gasificador en condiciones reales. La prueba se hizo con gran éxito. Realmente comprobamos que el gasificador es factible de poder ser utilizado en la zona rural, entrega una energía eléctrica de excelente calidad y tiene una estabilidad de funcionamiento bastante atractiva. Finalmente, para mencionar cuáles fueron los principales resultados a los cuales se llegó,
efectivamente el gasificador acepta biomasas con bastante porcentaje de humedad, menores al 30%. Este gasificador, desgraciadamente, no tiene un funcionamiento 24/7, ¿cierto? 24 horas, 7 días a la semana, puesto que la tolva tiene un volumen limitado y por lo tanto es un gasificador tipo batch que tiene que estar siendo alimentado cada jornada. Y además la formación de cenizas cae en un depósito que también tiene que ser vaciado regularmente. Otra cosa negativa del gasificador fue que no tiene un comportamiento bueno ante variaciones bruscas de cargas eléctricas. Por lo tanto, nuestra recomendación fue que se utilizara el gasificador, ojalá con demandas de iluminación. Y finalmente, el poder calorífico inferior que obtuvimos cuando comparamos con otras especies, tanto en nuestro país como fuera de él, nos da cuenta de que realmente los residuos de lenga efectivamente son atractivos para ser gasificados. Eso es lo que tenía para compartir. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas que puedan surgir. Bueno, muchas gracias, profesor. La verdad, muy interesante la experiencia que han realizado. Les agradecemos muchísimo por compartir los resultados que han obtenido hasta aquí. Sabemos que siguen trabajando en el tema, así que le agradecemos mucho este puntapié inicial para que también otros grupos se animen a continuar profundizando en esta línea que ustedes están trabajando. Así que hasta aquí no tenemos preguntas, solamente resta entonces agradecerle mucho por su gentileza de compartir con nosotros esta experiencia, esta información que usted nos ha brindado. Agradecemos también a quien nos ha brindado el soporte técnico, que es la Fundación Futuro Latinoamericano, que nos ha brindado esta plataforma virtual y nos posibilita compartir los avances de cada uno de los grupos de Revivir. Y al resto de los asistentes les agradecemos mucho su presencia, les agradecemos por habernos acompañado en este ciclo 2019 y los invitamos desde ya al ciclo 2020 que va a ser publicado en nuestra plataforma web, que es www.cited.org/es/revivir. Allí pueden ver las novedades de lo que los grupos están trabajando, como así también se va a anunciar la fecha del próximo ciclo del año próximo. Hasta aquí les agradecemos mucho por su compañía y les damos las gracias por el interés de sumarse a los curiosos, a los inquietos que trabajamos en el área de biomasa y bioenergía. Que tengan muy buenos días a todos. Muchas gracias, profesor. Lo despedimos. Buenos días. Gracias, Silvina. Buenos días a todos.